Atención México, Sheinbaum pulverizó a todos los que apostaron contra el peso, los mismos que gritaban colapso, los mismos que dijeron dolarícense, hoy no tienen ni micrófono para explicar su derrota. Hoy el peso mexicano hizo algo que no hacía desde mayo de 2024, perforó el piso de los 17 pesos por dólar. 16 pesos con 98 centavos por unidad, 4 jornadas consecutivas de ganancias, una apreciación de 5,7% en lo que va de 2026, la sexta divisa con mejor desempeño en el mundo entre todas las monedas bajo seguimiento internacional. Eso no es una coincidencia de mercado, eso es un plan ejecutándose. Claudia Sheinbaum lo blindó, lo diseñó desde el primer día, lo ejecutó en silencio mientras sus adversarios construían narrativas de colapso. Y hoy ese plan tiene nombre, tiene cifra y tiene fecha. Pero hay algo que los noticieros no te van a decir. El 16,98 no es solo un número en una pantalla de Bloomberg, es el certificado de defunción de 2 años de mentiras opositoras. Es la prueba de que mientras analistas del viejo régimen recomendaban públicamente dolarizarse, convencidos de que la 4T hundiría la economía mexicana, Sheinbaum ya tenía la arquitectura lista. La pregunta que nadie en los medios corporativos está respondiendo hoy es esta: ¿cómo una presidenta logra fortalecer el peso en medio de la mayor presión arancelaria que Estados Unidos ha ejercido sobre México en décadas? Esa pregunta ya tiene respuesta en el análisis de Sheinbaum y es la que los medios no quieren publicar. Pero lo que los noticieros no te van a decir es por qué ese número lo cambió todo. Para entender la magnitud de lo que acaba de ocurrir, hay que retroceder, no años, solo meses. Porque la historia de este 16,98 empieza en los primeros días del gobierno de Claudia Sheinbaum, cuando los profetas del desastre tomaron sus posiciones. El manual era conocido, siempre fue el mismo. Cada vez que México elegía un gobierno que no seguía el libreto del Fondo Monetario Internacional, los mercados financieros recibían una señal coordinada: vender pesos, comprar dólares, publicar análisis de riesgo, elevar la prima de incertidumbre. El mecanismo era tan predecible como un reloj suizo del viejo orden financiero. Lo habían hecho antes, con López Obrador en 2018, con cada gobierno latinoamericano que se atrevía a decir no. El peso, en ese esquema, no era una moneda, era un instrumento de presión política. Pero en octubre de 2024, algo cambió. Claudia Sheinbaum llegó a Palacio Nacional con algo que sus adversarios no habían considerado en sus modelos: formación científica, disciplina de datos y una comprensión estructural de la economía que ningún operador político del viejo PRI ni del PAN podía replicar. Ella no llegó para improvisar, llegó con ecuaciones, y mientras el viejo régimen esperaba el colapso prometido, el colapso que sus propios analistas habían vendido como inevitable, como matemático, como científicamente certificado, el peso empezó a contar otra historia, una historia que hoy, 14 de agosto de 2026, se escribe con 5 dígitos precisos, 16,98. Y entonces llegó el dato que lo cambió todo. Se equivocaron de forma catastrófica. Pero lo más revelador no es que se equivocaron. Lo más revelador es que cada error que cometieron pareció inteligente en su momento. Ese es el sello del adversario que actúa con el manual viejo en un tablero que ya cambió de reglas. El primer error lo cometieron en octubre de 2024, cuando Sheinbaum ganó la presidencia con el 59,4% de los votos, la mayor votación en la historia democrática de México. Los analistas financieros alineados con la oposición tomaron una decisión que pareció razonable: apostar públicamente contra el peso. Recomendaron dolarizarse, publicaron reportes de riesgo, elevaron las tasas de incertidumbre en sus modelos. El argumento era simple: los mercados castigarían a la 4T. Lo que no calcularon era que al hacer esa recomendación masivamente, quedaron registrados sus palabras exactas, sus reportes firmados, sus apariciones en televisión, todo documentado. Apostaron en público, y eso significaba que cuando perdieran, perderían también en público. Eso no fue un error técnico, fue un error de soberbia. Pero lo que esos analistas no calcularon era que esa apuesta pública acababa de convertirlos en el termómetro perfecto para medir el fracaso de su propia narrativa. Ese fue el primero. El segundo error lo cometieron durante el primer semestre de 2026. Detente un segundo aquí, porque lo que sigue es más importante.
Cuando las obras públicas del gobierno de Sheinbaum comenzaron a registrar retrasos burocráticos, retrasos reales, documentados, admitidos por la propia administración, la oposición y los medios corporativos construyeron durante meses una narrativa de parálisis económica. La 4T no puede ejecutar. El gobierno está paralizado. Los retrasos demuestran incapacidad de gestión. Semana tras semana, esa narrativa se amplificó. Se convirtió en el argumento central de la oposición para el segundo año de gobierno. Parecía sólido, parecía basado en datos reales. Lo que no calcularon era que los retrasos burocráticos no eran el síntoma de un gobierno paralizado, eran el cargador antes del disparo. Sheinbaum no estaba detenida, estaba acumulando. Cada obra retrasada era una obra lista para detonar simultáneamente en el segundo semestre, y cuando ese inventario se activara al mismo tiempo, el efecto económico no sería gradual, sería visible, inmediato, medible en el tipo de cambio. Los medios opositores pasaron el primer semestre construyendo el argumento perfecto para ser destruidos en el segundo. Ese fue el segundo error. El tercero fue el más costoso y lo cometió Washington. Durante julio y agosto de 2026, la administración Trump intensificó la presión arancelaria sobre México. La lógica era la del manual imperial de siempre: aplicar suficiente presión económica para forzar concesiones en la renegociación del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, el TMEC. El cálculo parecía sólido desde Washington. Un México bajo presión arancelaria, con incertidumbre comercial, con el peso debilitado por la volatilidad. Ese México llegaría a la mesa de negociación desde la necesidad, no desde la fortaleza. Pero había algo que Trump no había calculado todavía. La presión arancelaria no estaba debilitando a México, lo estaba fortaleciendo, porque cada empresa que antes dudaba si mover su producción a territorio mexicano para evitar los aranceles estadounidenses, esa empresa tomó la decisión en julio, en agosto. Ahora, el nearshoring, que ya era una tendencia robusta, se convirtió en una avalancha, y cada fábrica nueva, cada línea de producción relocalizada, cada inversión extranjera directa que llegó a Monterrey, a Guadalajara, a Ciudad Juárez, todas empujaron en la misma dirección: hacia arriba el peso mexicano, hacia abajo el dólar frente a la moneda nacional. Trump intentó asfixiar a México con aranceles, y sin quererlo, sin calcularlo, sin tenerlo en ningún modelo de la Casa Blanca, le entregó a Sheinbaum el argumento más poderoso para llegar fuerte a la renegociación del TMEC. Ese tercer error fue lo último que calcularon mal, porque para entonces Sheinbaum ya tenía el tablero rediseñado. Mientras Trump presionaba con aranceles y los medios opositores gritaban parálisis económica, Sheinbaum construía en silencio, con precisión. Ese es el contraste que define a esta presidenta frente a todos sus adversarios. Ellos actúan en público con bravuconada, ella trabaja en privado con arquitectura, y la arquitectura que construyó tiene 3 piezas que encajan con la precisión de un mecanismo de relojería. El primer movimiento fue la gestión deliberada del nearshoring como política de Estado, no como fenómeno pasivo del mercado, sino como estrategia activa de atracción. Sheinbaum identificó desde el primer día que la guerra arancelaria de Trump era paradójicamente la mayor oportunidad de relocalización industrial que México había tenido en 3 décadas, y en lugar de resistirla, la capitalizó. El segundo movimiento fue la sincronización del arranque de obras públicas para el segundo semestre de 2026. Este punto es crítico y los medios no lo desarrollaron. Los retrasos burocráticos del primer semestre no fueron un accidente administrativo, fueron en parte el resultado de una revisión estructural de los procesos de licitación y adjudicación que la propia 4T había identificado como zonas de corrupción del viejo régimen. Limpiar ese proceso tomó tiempo, costó titulares negativos, pero garantizó que cuando las obras arrancaran, lo hicieran sin los desvíos que caracterizaron al PRI y al PAN durante décadas. Y cuando arrancaron, todas al mismo tiempo, en todo el país, el efecto en la actividad económica fue inmediato. Quédate porque la última pieza lo cambia todo. El tercer movimiento fue el más silencioso de todos: la gestión de las remesas como variable macroeconómica. México recibe remesas que representan una de las principales fuentes de divisas del país. Con un peso fortalecido, esas remesas tienen más poder adquisitivo para las familias que las reciben.
pero al mismo tiempo la estabilidad del tipo de cambio, con una volatilidad actual de apenas 2,64%, por debajo del promedio histórico, genera confianza para las operaciones de carry trade que terminan empujando aún más el peso hacia arriba. Es un círculo virtuoso y Shane Baum lo diseñó para que se retroalimentara solo. Vamos bien y cada mes va a estar mejor, declaró este 14 de agosto en la Mañanera del Pueblo, en Palacio Nacional. Cada palabra de esa frase fue un mensaje codificado. Vamos bien. No es optimismo, es un diagnóstico técnico respaldado por datos de Bloomberg, por el Banco de Pagos Internacionales, por 4 jornadas consecutivas de ganancias cambiarias. Cada mes va a estar mejor. No es promesa política, es la descripción de un mecanismo que ya está activado y que se acelera con cada obra pública que arranca, con cada inversión de nearshoring que aterriza, con cada remesa que llega fortalecida a una familia mexicana. Shane Baum no reaccionó, diseñó, no improvisó, ejecutó. Y cuando habló este viernes, ya había ganado. El 16,98 aterrizó en los mercados financieros como lo que era, una sentencia. La reacción del adversario fue exactamente la que se esperaba de quien no tenía respuesta preparada. Silencio primero, después reencuadre apresurado. Los mismos analistas que durante meses construyeron la narrativa del peso débil bajo la 4T, los mismos que recomendaron dolarizarse en octubre de 2024, no aparecieron este viernes en los noticieros para explicar su error. Porque no hay forma elegante de explicar que te equivocaste en la dirección, en la magnitud y en el timing. No hay nota técnica que cubra ese nivel de fracaso predictivo. Y aquí es donde el tablero se complica para sus adversarios, porque el 16,98 no llegó solo, llegó con contexto. El peso acumula una apreciación de 5,7% en lo que va de 2026. En el último año, la caída del dólar frente al peso ha sido de 7,88%. La moneda mexicana se mantiene como la divisa más negociada de América Latina y una de las más intercambiadas a nivel mundial. Esos no son datos de un gobierno que está colapsando, son datos de una economía que está despegando. Y aquí es donde el hecho geopolítico toca la vida de millones de familias mexicanas de una manera que ningún noticiero corporativo va a conectar para ti. Piensa en la madre en Michoacán que recibe el giro de su hijo desde Los Ángeles cada quincena. Ese mismo giro, en dólares, hoy vale 7,88% más en pesos que hace un año. No cambió el esfuerzo de su hijo, no cambió el monto que envió, cambió el tipo de cambio. Y ese cambio en el tipo de cambio es el resultado directo de una política económica que Shane Baum construyó con precisión científica durante 23 meses de gobierno. La soberanía económica no es un concepto abstracto, es lo que llega a la cuenta bancaria de esa madre cada quincena. Ahora bien, hay voces, y las conocemos, que ante este dato prefirieron guardar silencio o peor aún, minimizarlo. Voces dentro de la élite financiera y política que durante 2 años apostaron por el colapso y que hoy no tienen argumento técnico que ofrecer. La voz del viejo México que ya no tiene lugar en este tablero. México ya no está solo en este movimiento. Y el 1 de octubre, cuando Shane Baum presente su segundo informe de gobierno ante la nación, el peso habrá acumulado aún más jornadas de fortaleza. Lo que los medios corporativos presentaron como una sorpresa del mercado no fue ninguna sorpresa, nunca lo fue. El 16,98 fue el resultado visible de un mecanismo que Shane Baum activó con meses de anticipación. Un mecanismo de 3 piezas que solo funciona si las 3 encajan al mismo tiempo, en el orden correcto, con la precisión de quien entiende sistemas complejos porque los ha estudiado toda su vida. La primera pieza era el nearshoring. Sin ella, el resto no funciona. Cuando Trump anunció su escalada arancelaria, el manual del viejo orden dictaba una respuesta conocida: negociar desde la debilidad, hacer concesiones tempranas, demostrar buena voluntad ante Washington para proteger el flujo comercial. Shane Baum no abrió ese manual. En cambio, identificó algo que los asesores de Trump no habían calculado: que los aranceles no solo presionan a México, también presionan a las empresas estadounidenses y asiáticas que fabrican en China o en el sureste asiático y exportan a Estados Unidos. Para esas empresas,
México de repente se convirtió en la solución perfecta. Territorio con acceso preferencial al mercado norteamericano vía TMEC, mano de obra calificada, infraestructura en expansión y, dato crítico, una presidenta que había prometido certeza jurídica y la estaba cumpliendo. El nearshoring no fue un fenómeno que le ocurrió a México. Fue una política que Sheinbaum cultivó activamente para que le ocurriera a México antes que a cualquier otro. La segunda pieza era la sincronización de obra pública con el ciclo de inversión privada. Juntas, crean un efecto multiplicador que los modelos de los analistas opositores nunca incorporaron en sus proyecciones. Cuando la inversión pública y la privada arrancan al mismo tiempo, en el mismo semestre, en las mismas regiones, el efecto en la actividad económica no es aditivo, es exponencial. La obra pública genera empleo y demanda local. La inversión privada del nearshoring genera exportaciones y entrada de divisas. Las dos juntas empujan el tipo de cambio en la misma dirección, hacia la fortaleza del peso. Pero la tercera pieza es la que nadie vio y es la que hace el movimiento irreversible, la estabilidad. Una volatilidad cambiaria de apenas 2,64% por debajo del promedio histórico del peso mexicano no es un dato menor. Es la señal que los operadores de carry trade en Tokio, en Londres, en Nueva York necesitan para mantener posiciones largas en pesos mexicanos. El carry trade funciona así. Los operadores piden prestado en monedas de bajo rendimiento, el yen japonés, el franco suizo, y colocan ese dinero en activos de mayor rendimiento como los bonos mexicanos. Para que esa operación sea rentable, necesitan que el peso no colapse de un día para otro. Con una volatilidad de 2,64%, Sheinbaum les dio exactamente esa garantía. Y aquí es donde la jugada se vuelve imparable, porque eso significa que más de 80% de las operaciones cambiarias del peso, que según el Banco de Pagos Internacionales se realizan fuera de México, están siendo ejecutadas por operadores internacionales que apostaron por la estabilidad de la economía mexicana, no por razones ideológicas, por razones matemáticas. El mundo financiero internacional, con toda su frialdad técnica, votó por el modelo económico de Sheinbaum con su propio dinero. Ahora detente un segundo y procesa lo que eso significa. Durante 2 años, la narrativa opositora construyó un argumento central, que los mercados internacionales no confían en la 4T, que el capital huye del modelo de Sheinbaum, que Wall Street está en contra de la cuarta transformación. El 16.98 destruyó ese argumento con una precisión que ningún debate político podría lograr. Los mercados internacionales no están en contra de la 4T, están apostando por ella. Y eso, para el viejo régimen que durante décadas usó el miedo de los mercados como arma política, es el golpe más difícil de absorber, porque ya no tienen ese argumento. Sheinbaum se los quitó, con datos, con estabilidad, con un peso a 16,98. Y aquí es donde el plan completo se revela. Este movimiento tiene 3 dimensiones de impacto y cada una es más grande que la anterior. La primera es la más cercana, la más humana. Para el ciudadano mexicano, el peso fuerte no es un titular de periódico, es una realidad que se siente en el mercado, en la farmacia, en la cuenta de la luz. México importa una parte significativa de sus insumos productivos en dólares. Cuando el peso se fortalece, esos insumos cuestan menos en pesos. Eso se traduce, no de inmediato, pero sí en el mediano plazo, en menor presión inflacionaria sobre los productos de consumo básico. Y para las familias que reciben remesas, millones de hogares en Michoacán, en Oaxaca, en Guerrero, en Zacatecas, el peso fuerte significa exactamente lo que dijimos. Ese giro rinde más, vale más, alcanza para más. Con una apreciación de 7,88% en el último año, una remesa de $1,000 equivale hoy a 78,80 pesos más que hace 12 meses. Por familia, por quincena, por año. Eso no es macroeconomía abstracta, es la diferencia entre llegar y no llegar a fin de mes. La segunda dimensión es nacional. Eso explica el movimiento. Lo que sigue explica la magnitud. México llega a la renegociación del TMEC, que definirá las reglas del comercio norteamericano para la próxima década, desde una posición que ningún gobierno del PRI ni del PAN logró construir jamás. Llega con el peso apreciado 5,7% en el año.
llega con el nearshoring, convirtiendo a México en el principal socio comercial de Estados Unidos. Llega con reservas internacionales sólidas y con una volatilidad cambiaria que inspira confianza en los mercados globales. Eso no es negociar desde la necesidad, eso es negociar desde la fortaleza. La soberanía de México no se negocia, pero cuando México llega pues a la mesa con estos números, lo que se negocia, los términos, los plazos, los sectores, se negocia en condiciones que hace 2 años eran impensables. La tercera dimensión trasciende las fronteras. México no está ganando solo para México. Lo que Sheinbaum está demostrando con datos, con cifras, con un tipo de cambio de 16,98, es que un país latinoamericano puede resistir la presión arancelaria de la potencia hegemónica más poderosa del planeta, mantener su soberanía económica y salir fortalecido del intento de coerción. Ese precedente lo están mirando en Bogotá, en Buenos Aires, en Brasilia, en Nairobi, en Jakarta, naciones del sur global que enfrentan la misma presión unilateral de Washington y que durante décadas creyeron que la única salida era la sumisión ordenada. México les está mostrando que existe otra salida. El orden unipolar no está en crisis, ya murió, y desde sus cenizas, México está ayudando a escribir las reglas del nuevo mundo. Especialistas en economía internacional han señalado que factores como el nearshoring, la Copa del Mundo 2026 y la renegociación del TMEC están confluyendo en un momento de fortaleza estructural para el peso, no coyuntural, sino sostenida. El patio trasero se convirtió en potencia. Esta mañana, en la mañanera del pueblo, desde Palacio Nacional, Claudia Sheinbaum habló. Y cuando habló, cada palabra importó. Estamos bien. Yo les dije que el segundo semestre iba a despegar más la economía, porque están iniciando muchas obras públicas que por distintas razones, sobre todo burocráticas, se retrasaron. Entonces, vamos bien y cada mes va a estar mejor. 4 oraciones, sin adjetivos innecesarios, sin triunfalismo vacío, sin bravuconada. Analicemos cada una. ¿Estamos bien? No dijo, estamos mejor que nunca. No dijo, hemos logrado lo que nadie esperaba. Dijo, estamos bien. El diagnóstico técnico más sobrio que existe. El de quien tiene los datos frente a sí y los lee sin distorsión emocional. Cuando dijo, estamos bien, no estaba hablando solo del tipo de cambio. Estaba enviando un mensaje directo a cada analista, a cada medio corporativo, a cada voz opositora que durante 2 años construyó escenarios de catástrofe. El mensaje era simple, se equivocaron. Yo les dije que el segundo semestre iba a despegar. Esta frase es la más poderosa de las 4 y la que los medios menos desarrollaron, porque contiene una evidencia de anticipación. Sheinbaum no está reaccionando hasta un dato inesperado, está confirmando una predicción propia, está diciendo, con la frialdad de una científica que revisa sus resultados de laboratorio, el modelo funcionó como proyecté. Cuando dijo yo les dije, no estaba presumiendo, estaba estableciendo un registro de accountability que ningún gobierno del viejo régimen jamás se atrevió a construir en público. Cada mes va a estar mejor. Y aquí es donde el plan completo se revela. Esta no es una promesa política, es la descripción de un mecanismo activo. Con cada obra pública que arranca, con cada inversión de nearshoring que aterriza, con cada punto de carry trade que se mantiene por la estabilidad cambiaria, el círculo virtuoso se retroalimenta. La declaración fue también un mensaje hacia los adversarios internos, para los que pedían rendición ante Trump, para los medios que apostaron por el colapso, para la élite financiera que recomendó dolarizarse. El mensaje no necesitó mencionarlos. El 16,98 los mencionó por ellos. Esto es, Sheinbaum no improvisó, no reaccionó, diseñó, ejecutó y cuando habló ya había ganado. Pero hay un hilo que queda suelto y es el más importante de todos, el TMEC. La renegociación del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá no ha terminado. Las conversaciones siguen activas y lo que ocurrió hoy, un peso a 16,98, una apreciación de 5,7% en el año, un nearshoring que convierte a México en el principal socio comercial de Washington. Cambia radicalmente la ecuación de esa negociación. Trump llegó a la mesa creyendo que presionaría a un México débil.
Lo que encontrará es un México con el peso más fuerte desde mayo de 2024. Lo que sigue, nadie lo vio venir, ni ellos. La pregunta concreta que ningún analista en Washington está respondiendo hoy es esta: ¿qué sectores estratégicos va a proteger Sheinbaum con esta posición de fortaleza en la renegociación del TMEC? El litio, el sector energético, las condiciones laborales que el viejo régimen siempre sacrificó en las negociaciones comerciales. México llegó a este momento con 23 meses de gobierno y una economía que desafió todas las predicciones de colapso. Ahora tiene un peso apreciado, mercados internacionales apostando por la estabilidad mexicana y un segundo informe de gobierno que llegará el 1 de octubre con datos concretos sobre cada una de estas dimensiones. Y lo que se viene en esa fecha va a exigir un análisis tan profundo como el de hoy. En el próximo análisis vamos a desmenuzar exactamente lo que Sheinbaum presentará en su segundo informe del 1 de octubre. Porque lo que estamos a punto de revelarse sobre el estado real de la renegociación del TMEC va a cambiar la forma en que entiendes el tablero completo de la política económica mexicana. Y vas a querer estar aquí cuando ocurra. Dale like si llegaste hasta aquí porque esto apenas comienza. Entonces, ¿qué ocurrió hoy? El peso mexicano tocó 16,98 por dólar, el nivel más bajo desde mayo de 2024. 4 jornadas consecutivas de ganancias. Una apreciación de 5,7% en el 2026, la sexta divisa con mejor desempeño en el mundo. Ese es el hecho base, el que los medios sí publicaron. ¿Cómo ocurrió? Ocurrió porque Claudia Sheinbaum construyó una arquitectura económica de 3 piezas que se activaron en secuencia durante 23 meses de gobierno. Nearshoring, capitalizado como política activa de Estado, no como fenómeno pasivo. Obras públicas sincronizadas para detonar en el segundo semestre con efecto multiplicador. Estabilidad cambiaria sostenida con una volatilidad de 2,64% que atrajo y mantuvo el carry trade internacional. No fue suerte, no fue el mercado. El mercado fuera el plan. ¿Por qué importa? Importa porque México acaba de demostrar con datos duros, con cifras de Bloomberg, con el respaldo matemático de los mercados internacionales, que la soberanía económica no es un eslogan, es una política pública que funciona. Importa porque millones de familias mexicanas que reciben remesas tienen hoy 7,88% más poder adquisitivo que hace un año, gracias a este tipo de cambio. Importa porque México llega a la renegociación del TMC desde la fortaleza, no desde la necesidad. Y eso cambia todo lo que viene. Y recuerda dónde empezamos hoy. Una pregunta: ¿cómo logra una presidenta fortalecer el peso en medio de la mayor presión arancelaria estadounidense en décadas? La respuesta no es misteriosa, no es magia de mercado, no es buena suerte macroeconómica. Es lo que pasa cuando una científica llega a Palacio Nacional con ecuaciones en lugar de ocurrencias, con arquitectura en lugar de improvisación, con un plan en lugar de un discurso. No más fuerte, más inteligente. Si este análisis te abrió los ojos sobre lo que realmente está en juego, dale like ahora mismo. Cada like le dice al algoritmo que este tipo de contenido importa, el que no te van a dar los noticieros de siempre. Suscríbete al canal y activa la campana, porque lo que viene el 1 de octubre, con el segundo informe de gobierno y el estado real de la renegociación del TMC, va a necesitar análisis así de profundo. Y vas a querer estar aquí. ¿Crees que Trump va a llegar a la mesa del TMEC con una estrategia diferente ahora que el peso está en 16,98? ¿O ya es demasiado tarde para cambiar el tablero? Escríbelo en los comentarios. ¡Qué momento para estar vivos y ser testigos de esta transformación!